Bien, ahora sí vamos a saludar con el doctor Augusto Tandazo. Doctor, mil disculpas por los minutos que nos hemos pasado. Bienvenido a Ecuador en directo, como todos los Gracias, jueves. Jaime. Siempre es un gusto estar con usted y con Carlita, que espero que todavía se encuentre en el set. Aquí está todavía Eh, Carlita. Qué bueno, ojalá se encuentre allí. Eh, Hay un viejo principio que dice, al cristal hay que verlo de todos los lados, no solo del un lado, Así es. hay que verlo de todos los lados. Hay otro dicho que dice, cuando el río suena, piedras trae. Tercero, un delincuente, así sea delincuente, es una fuente de información. Cuarto, una noticia que habla de corrupción o delitos se llama en el derecho penal noticia criminis y eso tiene que ser investigado. Tiene que ser investigado porque hay cositas que calzan y que tienen que verse en el camino que pasa. Miremos, comencemos por mirar lo que dijo el presidente Lasso en respuesta a esta denuncia de Boscán. Dijo, el mandatario señaló que este movimiento es impulsado por quienes tienen miedo a la extradición. Entonces, esto ya me parece un remoquete realmente deleznable que tiene el presidente. O sea, el que no está conmigo sencillamente es narcotraficante, es amigo de los delincuentes y etc. cosas. Y en otra parte dijo, no vamos a negociar con el narcotráfico, refiriéndose al caso del Gran Padrino. O sea, no está refiriéndose a otros temas, refiriéndose al caso del Gran Padrino. Entonces, no vamos a negociar con el narcotráfico. Y cuando creó la Comisión de Pacificación y Diálogo para que negocien con los jefes de las bandas en las cárceles, ¿qué pasó? ¿Acaso no mandó su comisión para que negocien con los jefes de las bandas una especie de tregua en las cárceles? No vamos a negociar con el narcotráfico. O sea, las palabras se lanzan arriba, se escupe arriba, pero les cae en pleno ojo. Es lo mismo. Pero cuando hablan de que no vamos a tener miedo a la extradición, por enésima vez lo voy a decir, porque esto es uno de los remoquetes que lo usan para descalificar a la gente. La Convención Interamericana sobre Extradición, que es el instrumento internacional que más tiene que ser utilizado para este tema, dice en el artículo 2, para que proceda la extradición, se requiere que el delito que la motiva haya sido cometido en el territorio del Estado requirente. O sea, no le podemos mandar un ecuatoriano porque está vinculado a un tema de drogas en el Ecuador. Si el delito es cometido en el Ecuador, tiene que ser juzgado en el Ecuador. Norma de la Convención Interamericana sobre Extradición. Luego dice en el mismo artículo, despacito, el Estado requerido, que vendría a ser el Ecuador, podrá denegar, o sea, existe esa posibilidad, podrá denegar la extradición cuando sea competente, según su propia legislación, para juzgar a la persona cuya extradición se solicitó por el delito en que se funda el requerimiento. Entonces, si el Estado es competente para juzgar este tipo de delitos, y eso lo podemos ver en el Código Orgánico Integral Penal. Si es competente, los artículos 219 al 228 del Código Orgánico Integral Penal conceptúan todo tipo de figuras penales para juzgar. Entonces, no cabe la extradición de un ecuatoriano. Esto es por un acto de servilismo con los gringos, que quieren mandar al que es y al que no es. Nos están vendiendo humo, doctor. Y que con esto, claro, pues es una de las preguntas de humo, y que con esto no están resolviendo el tema del narcotráfico. No lo están resolviendo porque los países que se inclinaron ante Estados Unidos y les facilitaron la extradición no han resuelto el tema del narcotráfico. Pero esto hace propaganda. Entonces alguien salta, es que están vinculados con el narcotráfico, es que están vinculados con el narcotráfico, es que esto viene del narcotráfico y tienen miedo. Y por eso no quieren la extradición. Claro, mire lo que pasó, perdón que le interrumpa, doctor, lo que pasó en México con la captura del hijo del Chapo Guzmán. Ellos tienen convenio con Estados Unidos para extraditar a los narcotraficantes. Estados Unidos lo está pidiendo, pero
salió el canciller mexicano Marcelo Ebrard, creo que se llama, y le dijo a los medios, le dijo, él primero tiene que responder acá a la justicia y después será un proceso que no va a ser de la noche a la mañana. Pero es que a México le pueden decir lo que sea, pero sí tiene algo de dignidad a veces en sus decisiones. O sea, yo me acuerdo hace montonera de años que me pedían a mí una explicación sobre cómo comportarse frente al Fondo Monetario Internacional. Yo decía, hay dos formas, porque el Fondo Monetario viene a mandar en el Ecuador. Y esto fue hace muchísimos años. Y entonces yo decía, hay dos formas. Recibirlo al Fondo Monetario parado, firme, para que no tampoco te diga, tú, como mandadero mío, vas a hacer lo que a mí me da la gana. Pero hay otros que lo reciben al Fondo Monetario, dándose la vuelta y bajándose el pantalón. Entonces, ¿dónde está la soberanía? Entonces, todos esos límites no se pueden franquear. Entonces, mire, por ejemplo, la pregunta que tiene que ver, la pregunta 5 de la consulta popular. ¿Qué es lo que dice la pregunta? Que se tiene que controlar y hacer un registro de los afiliados de todos los movimientos y partidos políticos. Si eso está previsto en el artículo 322 del Código de la Democracia. ¿Qué dice? Rapidito. Adicional a la solicitud de inscripción, los movimientos políticos deberán acompañar la lista de adherentes en un número equivalente a por lo menos el 1.5% del registro electoral utilizado en la última elección de la jurisdicción. Es exactamente lo que viene en la consulta. Es exacta. Y que el registro de adherentes deberá contener cuando al menos datos de identidad de las ciudadanas y ciudadanos, su huella dactilar y su firma de aceptación de adherir al movimiento. El Consejo Nacional Electoral verificará la veracidad de todos los datos contenidos en las fichas de afiliación y formularios de adhesión y la solicitud de las firmas contenidas en los mismos. Esto está legislado. Entonces, ¿por qué carajo le meten en una consulta popular para reformar, hacer una enmienda a la Constitución en la que dice, ¿está usted de acuerdo con exigir a los movimientos políticos cuenten con un número de afiliados mínimo equivalente al 1.5%? Esto está en el 322 del Código de la Democracia. Tomadura del pelo, pero a plena luz del día. Y entonces la gente se aguanta esto. Pero hay que decirle al gobierno que realmente no estamos aquí para que nos tome del pelo de una manera tan salvaje y para que actúe de una manera tan agresiva. Porque si alguien dice no estoy de acuerdo, narcotraficante. Porque la oposición es narcotráfico. O sea, están queriéndole meter ese mensaje subliminal a la gente. Pero sucede que en el caso del Gran Padrino aparecen gente que fueron sentenciados incluso por narcotráfico. 3 sentencias, 3 procesos penales, mejor dicho. Y estuvo preso incluso esa persona por un tema de 1 tonelada de cocaína. Entonces, ¿de qué están hablando? ¿De qué están hablando? Que el control de las eléctricas, si esto viene desde el gobierno de Moreno, pero lo vamos a analizar. Lo vamos a analizar porque este no es un tema como para dejarlo pasar así nomás. ¿Qué es lo que sucede en el caso este? Yo voy a comenzar por el final. Primero, lo mismo que dice Lazo. Lazo dice que tiene 64 años de conocerlo a Danilo Carrera y que es la persona intachable. Debe ser intachable para él. Pero Lazo era un don nadie. Doctor, buenos días. Buenos días. Perdón que le interrumpa. Pero bueno, Danilo Carrera no es que es un personaje desconocido, porque también ha ostentado algunos cargos que, bueno, pues, que lo han hecho conocerse a través de la palestra pública. Sí, claro. Hay montonera de gente que ha entrado, por ejemplo, por el lado del deporte, y ha terminado siendo delincuentes. Eso no es un razonamiento, pues, mi querida Carla. O sea, muchos no se trata de un razonamiento, pero no es que es un personaje que esté, básicamente que recién haya salido por el presidente Lazo. O sea, ya sabemos y conocemos que, bueno, digamos que es un empresario, que tiene múltiples negocios y que de una u otra forma siempre ha estado inmiscuido en temas de gobierno. Claro, no de frente como ahora con su cuñado, pero ha estado ahí. A ver, mi querida Carlita, me parece que ustedes hoy amanecieron pregonando la doctrina del perdón y de la desmemoria. A ver, Lazo era un desconocido. A él le llegó la lotería cuando Danilo Carrera se enamora de su hermana María Eugenia Lazo Mendoza.
y se casa. Porque antes de eso Lazo era un auxiliar de cobranzas del almacén Casa Meller, que era una tienda de perfumes de Guayaquil. Eso es lo que era. Pero ¿qué es lo que pasa? Se casa Carrera, que ya tenía su dinero, tenía su posición económica, y funda en Panamá la financiera Fecrédito en el 77. Y abre una representación de Procrédito en el Ecuador, y lo pone de gerente a Guillermo Lazo. Entonces vamos a ver que hay un matrimonio indisoluble. Luego en el 80 se convierte este Procrédito, el Banco Procrédito, en la Financiera del Sur, la famosa Finansur. Y Danilo Carrera es el presidente y Lazo el vicepresidente del banco. En el 84 Finansur compra la mayoría de acciones del Banco de Guayaquil. Y el presidente del Banco de Guayaquil es Danilo Carrera. Y a Lazo lo pone de gerente general. Entonces vemos que el matrimonio es indisoluble. 94 lo nombra porque ya comienza a meterlo a Lazo como su delegado, su punta de lanza. Lo hace nombrar vocal de la Junta Bancaria, en donde se aprueba un crédito de salvataje al Banco Continental que quebró en el 96, de lo cual nunca respondieron. Lidera la aprobación de la Ley General de Instituciones Financieras, que ese es un documento hermoso para demostrar que allí se hundió el Ecuador, que terminó con el feriado bancario y con todos esos daños que se hizo a la economía. Porque liberalizó los mercados financieros, y no solo eso, sino que se quitó el control a los bancos, la multiplicación de los créditos vinculados y la salida del dinero del país sin control. Esto produjo 5 años después la quiebra del sistema financiero ecuatoriano. ¿Y quiénes fueron los que lideraron esto? Entre otros, Lazo. El 10 de agosto del 98 asume como gobernador del Guayas con Maguad. Y luego no deja de ser presidente del Banco de Guayaquil, que ya lo nombraron. Y luego asume con Maguad el Superministerio de Economía. El Banco de Guayaquil, cuando se viene la crisis, como no solo el Banco de Guayaquil, sino todos los banqueros y mucha gente de poder en el Ecuador, incluyendo gente vinculada a las iglesias. Yo hablo castellano, Carlita y Jaime. El Banco de Guayaquil comenzó a comprar papeles de los certificados de depósitos reprogramados, pero los compraron a precio de huevo, pues, porque los compraron en un promedio de 50% los papeles. 50, y en base a un decreto de Maguad, hicieron que esto se los reciba por parte de la Corporación Financiera Nacional en el 100% del valor. O sea, de un día a otro ganaron el 50% del valor, del valor real de los papeles. Entonces, lo que no se puede decir es, o sea, es esa enorme vinculación que tuvieron y que tienen los dos. O sea, construyeron un poder económico juntos. Y un poder económico en base a una banca que lo ha dejado destrozado al país siempre. Por eso hablan de emprendimiento cuando las tasas de interés del pequeño emprendimiento está por sobre el 25% de tasas de interés. Pero frente a todo esto, que hay una relación, tanto es la relación que en la visita del presidente de la República de Estados Unidos para reunirse con Joe Biden, está en la foto de los que están como parte de la delegación Danilo Carrera Duet. Entonces viene el tema, dicen, no, es que él se sumó allá, pero no era miembro de la delegación. ¿Acaso que los países como Estados Unidos o cualquier país permiten que se mezcle en una delegación una persona que no es miembro? Porque tienen que tener claro quiénes son y quiénes no son para temas de seguridad. O sea, él estuvo allí porque él es el dueño del circo, los demás son payasos. Pero viene este tema de la denuncia de Boscán, que tendrá que analizarse. Boscán amenaza que él va a seguir con esto y que tiene más información. Y que además esto tiene que ver con un informe de la Policía Nacional, que acaba el gobierno de decir que más o menos como que ese informe no existe. Entonces ahora la pelotita está en Boscán, en decir que sí existe y mostrarlo al país. Porque si no lo muestra al país ese informe de la policía, entonces está quedando como que está inventándose cosas. Pero tengamos la paciencia para ver cuál va a ser la respuesta. Y ahí ingresa, doctor, también la Fiscalía. Claro, pues, pero usted, ¿qué va a creer en la Fiscalía?
¿Qué va a creer? A eso voy. ¿Y qué va a pasar ahí entonces con la fiscalía? Porque bueno, pues ahí todo el mundo empieza a apelar a la fiscal general y al proceso de investigación para que la fiscalía pueda encontrar pues indicios que obviamente lleven a una acusación formal o que se formalice esto. Pero eso es lo que aparentemente no vamos a ver. Pero Carlita, ¿qué vamos a creer en la fiscalía? Por ejemplo, caso María Belén Bernal. Y hacen todo lo posible por tapar todo, tapar, pero más que tapar el cuerpo de María Belén Bernal, que no lo pudieron tapar el caso. El ministro Carrillo, Patricio Carrillo, dijo que son 12 policías que están vinculados en este tema. O sea, no es un tema así nomás, no es un tema tan chiquito. Y lo declaró de manera tajante ese tema. Lo dijo textualmente. Dijo que solicitará a la fiscalía, que dispuso a la policía que solicitara a la fiscalía la vinculación al proceso penal para 12 policías. Pero escuchen castellano, Carlita y Jaime. Vinculación al proceso penal, no al proceso administrativo. Proceso penal, porque aquí se cometió un delito para 12 policías. Y según el ministro Carrillo dijo, porque tienen un nivel de responsabilidad en lo ocurrido, pues estuvieron presentes en la escuela de policía y habrían cometido infracciones por omisión, que es de lo que habla el artículo 23 y 42 del Código Orgánico Integral Penal, y que se basa en el principio de la doctrina del derecho penal que dice, quien conoce del cometimiento de una infracción o de un delito y no hace nada para evitarlo equivale a ocasionarlo. Y esto está tipificado como autoría directa, los que no han reaccionado frente al peligro que había. Y entonces el ministro del Interior, Patricio Carrillo, dice que hay 12 policías. Y cuando recién asumió la cartera Zapata, dijo, ahí metió las de andar y se vio la intencionalidad. Cuando dijo, era que lo que necesita el país era cumplir con sanciones administrativas contra los malos elementos policiales que no hicieron lo que tenían que hacer para cumplir su juramento institucional. ¿Qué quiere decir eso? Que cometieron un delito, no es un tema administrativo. La ignorancia o los intereses que manejan esta gente los hace deformar las cosas. Y dice la nota, lo dijo refiriéndose a los oficiales de policía que escucharon el enfrentamiento entre Cáceres y Bernal y no lo reportaron ni le ayudaron. Por lo tanto, está demostrado, por el lado de Carrillo que eran 12 policías, por el lado de Zapata que eran oficiales. ¿Qué es lo que acaba de anunciar ayer el ministro Zapata? Que ya han dado de baja a 8 policías sin decir qué rango tenían. O sea, con esa solución del problema, de un problema penal, si es un problema de autoría directa por comisión, por omisión. Y acaba de tomar una decisión, esto es más fresco que el agua, que eso era de esperarlo, yo lo sabía porque esto se venía. Comunicado del 11 de enero de la Fiscalía General del Estado, que en el marco de las investigaciones ha pedido una audiencia de revocatoria de medidas cautelares dispuestas para la cadete Jocelyn S. en el caso del presunto femicidio que involucra al exteniente de policía Germán Cáceres. A ver, o sea, es clarito el tema. ¿Qué es lo que quieren hacer en el caso Bernal? Lo que quieren hacer es dejarlo a Cáceres, porque incluso le sacan a Jocelyn, que estuvo en el cuarto de al lado, que tenía una pared de 10 centímetros de ancho, y que se oía todo lo que pasaba al lado. Y que sabían exactamente lo que está pasando, por eso hablan de 12 policías. Y sacándola a ella, entonces tenemos un solo culpable, que es Cáceres, que de pronto un día a otro desaparece de la vida. Entonces, ¿dónde quedó los policías que no hicieron lo que tenían que hacer para auxiliarle a María Belén Bernal? Y entonces ya taparon el tema, pues ya lo taparon. Entonces, con esa fiscalía, ¿usted qué va a llegar? ¿A dónde va a llegar? ¿Quién sabe si van a llegar a condenarlo al carpintero que hizo la cama donde se cometió el adulterio? Porque ese es el tema de la fiscalía. Hasta ahora no sentencian el caso de la muerte de Gabela, ni entraron al caso de INA Papers, y todo se lo han tragado sin hacer absolutamente nada. Entonces, ¿qué va la fiscalía? Sí, pero aquí viene un tema. ¿Qué es lo que dice Boscan? Que el operador de Danilo Carrera era Rubén Cherres Fagioni, operador de Danilo Carrera, a quien le apodaban Platini. Y esto lo dice en esas declaraciones que las transcriben ellos, la voz de supuestamente Leonardo Cortázar, a quien le denominaban el zar de las eléctricas. Ya voy a hablar de él. Sí, doctor, que estamos viendo es la imagen que publicó La Posta, donde
está toda la red que opera dentro de las eléctricas. Yo tengo todas esas imágenes que las he visto en los medios de La Posta que ha publicado. Entonces, Rubén Cherres es un tipo que tuvo 3 procesos penales por narcotráfico. El más rimbombante de todos fue el caso Río Grande. Entonces, incluso los Estados Unidos le quitaron la visa. Pero si se comprueba que Cherres era el operador de las cosas que hacía Danilo Carrera, entonces el tema ya tiene otro color. Se lo presenta como socio de Diritar Gilca, que pertenece a la mafia albanesa. Y mire usted que el que sale a defenderlo a Danilo Carrera y amenaza a La Posta, amenaza a Boscán, que les va a aplicar toda la ley, etc. es Eduardo Carminiani. ¿Quién es Carminiani? Que viene a ser Eduardo Carminiani es abogado de Lazo y de Carrera. Sí, Pero sí. ¿sabe qué? Le cuento una cosa. El gobierno acaba de crear una comisión que va a tener resultados catastróficos para la seguridad social, que ya voy a hablar también de eso. ¿Carminiani no era abogado de Álvaro Noboa, este Carminiani? ¿No? No creo, no sé, no lo sé. Cuando no lo sé, digo yo no sé. No lo sé. Pero Carminiani acaba de ser parte de la comisión para analizar el sistema de pensiones del IES, con Augusto de la Torre, ya voy a hablar de eso. Entonces, es parte de toda la rosca. Pero ¿quién sería el operador de Rubén Cherres Maggioni? Según Boscán, no según Augusto Tandazo. Sería Leonardo Cortázar. ¿Quién fue Leonardo Cortázar? Que al quien le llamaban el zar de las eléctricas. Era el exdirector nacional del Partido Liberal Libertades Pueblo, de Gary Moreno. Y era muy amigo de Lenín Moreno. ¿Y el que financia ese partido? ¿Cómo? El que financia ese partido. Pero claro, pues, es que lo que pasaba en la época de León Febres Cordero, que los 2 hermanitos, el uno se encargaba del sector petrolero y el otro del sector eléctrico. En este caso, Lenín Moreno también tenía sus hermanitos y estaba bien diseñado el sistema. Fulano se encarga de este sector y fulano de este otro sector. Si alguien quería hablar del tema eléctrico, tendría que hablar con un hermanito. Si había que hablar del sector petrolero, había que hablar con el otro hermanito. Entonces, las cosas todo era un negocio. Claro. Y luego hay un tema que tiene algo de lógica. Verá. Hay que aprender a pensar sobre estas cosas. Yo no me estoy anticipando a condenar a nadie. Pero, por ejemplo, a Fernando Santos Alvite hizo una declaración hace un mes, en donde le preguntaron sobre cierto tipo de cosas que no caminaban en Petroecuador. Y él dijo, ¿qué quiere que haga? Si yo no mando prácticamente en Petroecuador, ahí el que manda es el gerente de la EMCO, de las empresas públicas. O sea, fíjese la zapada, o sea... ¿Y quién es el gerente? Hernán Luque, que está mencionado por el que fue parte del Banco Guayaquil en su momento, gerente. Claro. Entonces está Hernán Luque. O sea, lo que dice Boscán, la denuncia que presenta Boscán a través de Leonardo Cortázar, tiene relación de todo lo que estamos viendo. Pero claro que tiene relación, pues. Como tiene relación con la famosa piscina de Miami, en la que estuvo también Leonardo Cortázar. También estuvo ahí Leonardo Cortázar. Entonces este Leonardo Cortázar no es un pájaro de vuelo bajo, sino de alto vuelo. Entonces, en concreto sobre este tema, aquí le han metido mano desde el gobierno anterior, este gobierno, al tema eléctrico. Y mire, una estupidez que aprovecho para de una vez comentarla. O sea, sale Fernando Santos y dice, todo estaba mal manejado en el sector eléctrico, porque no lo manejaban con profesionalismo. Y el tema de la reparación de las térmicas no se lo hizo a tiempo, por eso tenemos la crisis del sector eléctrico, y puede ser que haya apagones, y que solo Diosito sabe si vamos a tener apagones, lo cual es una verdadera estupidez que un ministro de Estado lo diga. Pero aparte de eso, entonces, le culpa a la SELEC de no haber trabajado bien en las térmicas. Pero ¿quién fue el gerente de la SELEC durante años? En el inmediato gobierno anterior de Lenín Moreno. Fue Gonzalo Quillas, al que lo acaba de nombrar gerente de la SELEC. Entonces, ¿usted cómo entiende, pues, Jaime y Carlita, que el que manejó la SELEC es el culpable, pues, entonces, del desmadre del sector eléctrico? Y lo vuelven a llevar. Entonces, al país le están tomando del pelo desde hace mucho tiempo, mucha gente.
Y es hora de sacudirnos y darnos cuenta de las tomaduras de pelo. Entonces lo nombran. Pero además, ¿quién era el ministro de Energía que debía haber puesto orden en las termoeléctricas? René Ortiz. ¿Quién era el asesor que le respiraba en la oreja? Fernando Santos. Y Fernando Santos diciendo que hay un problema en el sector eléctrico porque se manejó mal la SELEC. ¿Y qué hizo él al lado del ministro de Energía para que se maneje bien la SELEC? Entonces, por favor, entendamos las conexiones, los intereses, cómo se mueven. Pero cuando lo que resalto de esto es cuando Santos dijo, yo no puedo hacer nada, porque el que manda en Petroecuador es el gerente de las empresas públicas. Y ese es Hernán Luque, pues. Y entonces está mencionado ese es el culpable de que en cualquier momento vuelvan los apagones. Ah, no, pues los apagones están a la luz del día. Hay un déficit de 400 megavatios que estamos ya comprando energía eléctrica a Colombia y al Perú. Y obviamente, y Santos dijo una verdad que quedó ahí. Sí, a cualquier persona usted le dice eso y no entendió nada. Pero los que estamos en el sector y conocemos, sabemos. Dijo, el problema es que Coca-Cola Sinclair, por ejemplo, dice solo genera 700 megavatios. Pero si eso lo dijo Inesel hace 30, 40 años, cuando no había todavía la SELEC. Lo dijo, pues. Y dijo la cifra exacta, 850 megavatios el tope del promedio, no puede más producir porque no hay más agua. No es que solamente hay sequía, no hay más agua. Y sin embargo construyeron ese monstruo. Pero dijo que hay 25,000 fisuras en Coca-Cola Sinclair, que es un problema. ¿Y por qué carajo entonces no terminas el contrato y cobras las garantías? Porque quieres dejarle que el gobierno negocie el TLC. ¿Con quién? Con una empresa y un país que te han perjudicado con los proyectos hidroeléctricos. Y también con el sector petrolero en lo que es ventas de petróleo. O sea, son unas incoherencias monumentales. Monumentales. Entonces tenemos un ministro que se queja de esto, pero el gobierno va en sentido contrario. Doctor. Porque todavía está, pues, los bolsillos de China todavía se les derraman billetes, entonces tienen que estar pegados a China, así nos hagan pedazos. Entonces, pero para terminar el caso Boscán y el caso del Gran Padrino. Doctor, antes de ir al caso Boscán, ¿cuánto sabe de electricidad el ministro Fernando Santos Alvite? Bueno, debe saber, pues, porque fue ministro de Energía incluso de León Febres Cordero. Él se queja de que por qué no se han construido tantas hidroeléctricas. Pero las declaraciones que él hace son declaraciones de alguien que no sabe, pues, doctor. ¿Y entonces para qué estuvo de ministro con León Febres Cordero? ¿Para qué estuvo? ¿Y para qué estuvo de asesor de René Ortiz? O sea, se entiende que sabe algo, pues. Imagínense que se han construido solo vertientes en la parte oriental del Ecuador. Vertientes, se han construido hidroeléctricas en las vertientes del lado oriental. ¿Y por qué desde el gobierno de León Febres Cordero y el gobierno de Moreno no hicieron algo para construir entonces una hidroeléctrica al otro lado? ¿Por qué no hicieron? O sea, yo tiro estiércol, pero le cae a él mismo, pues, porque él ha estado metido en todo esto. Y estuvieron en el anterior gobierno que fue un fracaso brutal en el tema del manejo del sector eléctrico. Un gobierno de aperro. Y este es lo mismo. Tienen todos los elementos para reventarlos a los chinos en lo que hicieron, y no les da la gana porque hay un bloqueo desde el gobierno de que no se tope a los chinos. Entonces, claro, el gobierno necesita dinero de China y negocios. Necesita dinero de China y también otra cosa. Tiene a su alrededor grupos empresariales que quieren o unos exportar u otros importar. Entonces están viendo el business, pero no están viendo que lo pueden hacer pedazos al Ecuador con un TLC, un país que tiene un costo de mano de obra infinitamente inferior, y nos van a destruir la economía. Pero ¿qué importa si el amigo, el pariente, el no sé cuántos, se hace millonario y después se lleva la plata afuera? Mire el anuncio que hicieron de rebajar el impuesto de salida de divisas para el 31 de diciembre de este año 2023 al 2%. Eso se llama descapitalización del país, afectación al ahorro interno. Eso es que la renta del Ecuador se vaya para afuera, porque los que menos creen el Ecuador son los que se llevan la plata a los paraísos fiscales. Y son esta gente que dice que venga la inversión extranjera, mientras ellos se llevan el fruto de todo lo que han hecho al exterior. Porque tenemos el banquero offshore, pues. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Banquero al que le han perdonado. No era que la Fiscalía iba a investigar el tema de las cuentas de Pandora Papers. ¿Qué ha hecho la Fiscalía?
Es un chiste la fiscalía. Pero doctor, No, entonces todas estas declaraciones y todas estas denuncias siempre van a quedar ahí en el aire, al menos mientras no haya un cambio en la justicia, en la función judicial, y a eso vamos. O sea, puede investigarlo Boscán, denunciarlo Boscán, denunciarlo el mismo doctor Augusto Tandazo, y simplemente no va a pasar nada porque todo queda entre amigos. Y lo que entendemos es que esta red no es de ahorita, no es que la puso solamente Lazo porque está Lazo, ya viene desde la época de Moreno, y es algo que todos decimos, que Moreno y Lazo son lo mismo, son el mismo continuismo, el mismo perro con diferente collar. Entonces, ahí viene la pregunta de los ciudadanos. ¿Qué hacemos? ¿Qué va a pasar? Nada. Simplemente son denuncias que quedan en el aire y no pasa nada. No, es que hay que dar un paso adelante. Pues cuando el ciudadano se empodera de su calidad de ciudadano, que eso quiere decir sujeto activo de la sociedad, no sujeto pasivo. En todas las cosas cambian, pues, Carlita. Pero cuando la gente se levanta con esa parsimonia, esa modorra, y dice, bueno, esto han hecho todos los gobiernos. ¿Y cómo empoderar a la gente? ¿Cómo decirle a la gente que no se quede sentada, que no se quede callada? ¿Cómo? Porque la verdad es que como decía al principio, ¿no? Con tanta muerte violenta, hay gente y del mismo gobierno empieza a naturalizar las cosas, ¿no? La ciudadanía empieza a naturalizarse de esto que no debe de pasar, de cosas que no deben de pasar, y así se ha venido dando durante los últimos tiempos. Pero claro, entre el 1 y 8 de enero de este año, 1 y 8 de enero, que son 8 días, han habido 120 muertas violentas en el Ecuador, 120, 15 por día. ¿Qué es lo que estamos hablando? Y no todo es narcotráfico. Y entonces, ¿qué pasa con el sistema económico? ¿Qué pasa con el sistema económico? Nadie dice nada sobre esto, pero permítame concluir el primer tema, solamente diciendo esto. Eso es como el ping-pong. El ping-pong, se ha visto usted jugar ping-pong, tenis igual. La pelotita, este rato está en Boscán. O sea, le devolvieron la pelotita diciéndole usted se ha inventado todo esto y no hay tal informe de la policía. Entonces, ¿qué debe hacer los medios? Es presionar para que Boscán, si hizo un show, entonces se destape, pero si no hizo un show, que entregue la información, pues que diga, ¿cómo que no hizo un general de la policía? Aquí está. O sea, hay que presionar, no hay que desestimar de entrada, sino presionar y decirle, a ver, te están diciendo que te estás inventando. Que existe Rubén Cherres, existe. Que existe el otro, existe. Pero ahora demuéstrame de manera más fundamentada que todo lo que dices está aprobado. Porque incluso él amenaza que se va a presentar fulano y mengano en los próximos días. Entonces, todo esto es importante. En este momento la pelotita está en Andrés Boscán. Entonces hay que presionar, pues si solamente decimos, esto parece que es un invento, y ahí se quedó. Y el gobierno salió ganando. No, pues ahora sí, tú abriste esta ventana para vomitar lo que vomitaste, pues ahora sí, ratifícate. Doctor, ¿y qué tipo de pruebas, en base a su conocimiento, qué tipo de pruebas debería tener, en este caso Boscán, para poder seguir con esta denuncia? Porque de repente dicen, hay un audio, no vale, hay un chat, no vale, puede haber sido manipulado, ¿no? ¿Qué tipo de pruebas son fidedignas como para poder en firme iniciar una investigación? Verá, dijo algo Jaime cuando introdujo el tema. Dijo más o menos, palabras más, palabras menos, que a veces son peleas que se dan en grupos por mal reparto. Que a mí me parece que eso puede ser, porque no se explica cómo los que estaban contando los billetes juntos, y me refiero, según lo que dice Boscán, a Cherres, a Cortázar y a toda esta gente, cómo es que contaban los billetes y después se pelearon. Debe haber un mal reparto. Yo conozco un caso que no lo voy a hacer público, de dos grandes personas vinculadas a los grandes negocios de este país. Se pelearon y entonces comenzaron a matar de lado y lado. Y entonces de eso ha vivido el Ecuador en los últimos 15 años. El uno pagando a unos periodistas para que le bote tierra al otro y el otro al otro lado, porque en un momento no se partieron bien la plata. Entonces, ¿qué tal que Leonardo Cortázar, que es un tipo que es el que aparece en todas esas supuestas declaraciones y su voz supuestamente es la de él en esto que presenta Boscán, qué tal que hable él algo más de eso y cite cuentas corrientes, por ejemplo? O sea, no sabemos.
O sea, lo que tenemos que hacer con esto no es hacer lo que hace el gobierno, la laraca y el relajo, sino de una manera pausada pero firme. Decirle este rato a Boscan, bueno, te devolvieron la pelota, ahora sí, prueba. Por ejemplo, una de las cosas que de entrada tiene que probar es que este informe, este diagrama del esquema de tráfico de influencias fue elaborado por la Policía Nacional. Si llega a probar eso, Cortázar, entonces ya tenemos una institución que tiene que responder por ese informe. Por ese informe y no decir aquí no hubo nada, como en el caso de Hernal, aquí no ha pasado nada. 8 sanciones administrativas y chao. Y se queda solito el teniente Cáceres como el causante de todo el relajo. Cuando ahí están metidos por lo menos 12 policías más, quién sabe de qué rango. Entonces, hay que insistir en el tema sin exagerar, pero pedirle a Boscan que concrete lo que dice y que comience, porque él dijo, no me voy a callar, yo tengo más cosas. Señor Boscan, como tiene más cosas, siga hablando y siga, pero fundamentalmente, yo lo más importante de todo es que le quisiera pedir a Boscan, es que indique el informe de la Policía Nacional sobre este tema. Porque eso abre totalmente el tema. Porque ya la policía no puede decir, ¿sabe qué? Esto no es cierto. El momento que él demuestre que esto sí lo hizo la policía, que denunció esto internamente, y que realmente están diciendo que no hay nada, con lo cual están tapando la boca a la policía y le están quitando la prerrogativa de investigar. Entonces, esto es importante. Seguir con el tema, no al estilo del gobierno que todo lo convierte en relajo, pero sí seguir con el tema para que esto se aclare, Ahora, si me permiten, quisiera tocar un tema que es repugnante lo que está pasando. Si me permiten, el tema de las declaraciones de Villavicencio y las declaraciones de Zapata sobre la supuesta vinculación de candidatos seccionales vinculados al narcotráfico. Sería importante, doctor, hablar de ese tema. A ver, y yo trato, a veces creo que sí lo logro, de ser didáctico para que la gente entienda. Sale Villavicencio y muestra un montón de fotos de gente que está al lado tomada la foto con otro de Kilo de Masacá y una serie de datos, algunos inconexos, algunos con algo de conexidad. Y dice, hay candidatos seccionales vinculados al narcotráfico. ¿Cuándo lo dice? En vísperas de las elecciones. En vísperas de las elecciones con el 5 de febrero. Cuando ya no hay tiempo para demostrar si son o no vinculados al narcotráfico. Y explico por qué. Una indagación previa de este caso, dependiendo del delito, dura entre 120 días o un año. Entonces, no es un tema de que mañana ya vamos a saber quién fue. Por eso es que el ministro que dijo lo mismo que Villavicencio, dijo que tiene un informe de inteligencia sobre la presunta vinculación de candidatos seccionales con narcotráfico. Ahí también le podemos decir, ese informe no existe, porque no existe el informe sobre el Gran Padrino, tampoco debe existir este. Pero aquí sí tienen el informe. Y que este viernes, el día de mañana, lo van a enviar a la Fiscalía. Y dijo que hay vinculaciones, organigramas, estructuras y conexiones de personas vinculadas a las candidaturas seccionales. Entonces, ¿por qué no lo dijeron antes? Para que incluso... Doctor, este no es un show para la consulta, para que la gente vote por su consulta, por la consulta del presidente Guillermo Lasso. Y para que no vote por las propuestas de aquellos candidatos que están apadrinados por determinados partidos o movimientos políticos. Claro. Porque con que solamente salga, como ya él abrió la boca, incluso señaló a la candidata alcaldesa de aquí, al de acá y al de más acá. Él ya se comió el honor de la gente, sea o no sea. Incluso llegó a decir de qué partidos eran. Entonces, una interferencia al proceso electoral. ¿Cuál es la intención de Villavicencio? Es sencillito, pues armar el relajo para que la gente, cuidado, vote por los candidatos de determinado movimiento o partido político. Sencillo, pues, o sea, les voto tierra, entonces la gente generaliza, porque así es el ser humano. Pero también salpica Villavicencio al alcalde de Manta, Agustín Intriago. Es de Creo. Claro, pero siempre hay como... Villavicencio anda ya con un pie adentro y otro atrás y otro afuera. Y él se va cuidando porque él sabe que el barco se va a hundir tarde que temprano. Y quiere llegar en un momento a decir, yo no tuve nada que ver. Por eso dijo, esto lo conoce el presidente 15 días atrás y no han hecho nada.
Es como quien Y siendo otra de mis cosa, manos ya pagó. doctor, perdón que volvamos nuevamente al caso del gran hermano, digo, el gran padrino. Villavicencio, cuando se refiere al caso del el gran padrino, solo se refiere a la fotografía de Ronnie Aliaga o el caso Ronnie Aliaga. Pero Porque nunca Ronnie Aliaga nunca nombra al cuñado del presidente Guillermo Lasso. Pero claro, pues que cómo va a nombrar, si Lasso lo dijo hace, ¿cuánto será? Unos 2 meses y medio más o menos. Lasso dijo, le preguntaron de Villavicencio y dijo esto está escrito, bueno, no está escrito porque lo dijo con la voz, pero esto está en piedra. Villavicencio es de los nuestros y eso no se lo podrá raspar nunca Villavicencio. Por más que después diga, yo sí les dije, yo sí no sé qué, no, tú eres parte de esto y esto no te lo podrás sacar nunca. Doctor. Pero viene el tema que todavía no llego a explicarlo al tema. Dice, sí. Antes de que me olvide, doctor, porque hay tantas preguntas, tantas interrogantes que hacernos. ¿Por qué los medios de comunicación nacionales no tocan este tema? ¿No le han dado bola? ¿A quién? Al caso del gran padrino. Porque es obvio, pues están con el gobierno. Sí, son una dependencia del gobierno. Vea, es como cuando usted tiene una televisión pública o tiene un periódico público. ¿Cuáles son los medios de comunicación de difusión del gobierno? Teleamazonas, Ecoavisa, el diario El Comercio y otro diario por ahí. Se acabó. Ellos están allí, ellos van a tapar todo. Van a tapar todo y lo van tapando, hasta que, por ejemplo, el caso Bernal. El caso Bernal es clarísimo, muchas de las cosas y de las inconsistencias. Pero ellos solamente dicen lo que tienen que decir porque les interesa proteger la imagen de la policía. Punto. Pero la policía en el caso Bernal demostró que es una cueva del delito ahí dentro, pues. Porque, a ver, es una cosa tan elemental, así elemental. Si esto no entiende la gente, pues entonces no entiende nada. Cuando uno entra a una institución, le piden nombre, el documento que usted presenta, cédula, y anota el guardia de turno de un edificio, de lo que sea. Nombre, Jaime de la Cruz, cédula tal, ponga la firma aquí, hora de entrada, tal día. Entonces María Belén Bernal entró a la policía, a la escuela de policía. ¿Salió alguna vez? Nunca salió, pues. Nunca salió porque salió en la cajuela de algún carro. Y entonces viene el tema, no salió. ¿Y qué pasó con la policía? ¿Que no se dieron cuenta que no salió? Si yo tengo que revisar la bitácora, pues me doy cuenta que algo pasó, que una persona entró y no salió. Para poner uno de los tantos ejemplos. Entonces que no vean con pavadas. Doctor, le pregunto una cosa, ¿no? Cuando tú ingresas a estas escuelas de policías, no solamente te apuntan tu nombre en una bitácora, también te revisan el vehículo. Claro. Sí, esa es su obligación de una persona que no pertenezca a la institución, porque el teniente Cáceres no le van a revisar el vehículo. Pero a María Belén Bernal tenían que revisarle. Porque incluso, o sea, aquí nos metieron gato por liebre y nos siguen metiendo y le van a sacar, ya convocó la fiscalía a la audiencia para quitar la medida cautelar de la prisión preventiva. Y claro, le pondrán la prohibición de salida del país o lo que sea, pero ya hubo el informe. Ya hubo el sumario administrativo contra Jocelyn y dijeron que era inocente, pues en la policía. ¿Por qué le hago esta pregunta? Porque significa entonces que el cuerpo de María Belén tiene que haber salido en algún vehículo de un miembro de la policía para que no lo hayan revisado, no sé, o aparentemente nadie sabe cómo, ¿no? No necesariamente en el vehículo de un miembro de la policía, sino en el mismo vehículo de María Belén Bernal. Si las llaves tenía María Belén Bernal y estuvo en el cuarto con el teniente Cáceres. Entonces en el mismo carro sacaron y le fueron a dejar al cuerpo. Y después, ¿cómo es que el carro no siguió permanentemente parqueado en la escuela de policía y salió? ¿Quién lo sacó? Bernal, pues, Cáceres. O sea, el informe de la comisión de la Comisión Ocasional de la Asamblea Nacional no sabía dónde estaban paradas esas pobres mujeres. Porque hablaron de complicidad. Por Dios, una clase básica de derecho penal. Básica. La complicidad es otra figura de participación en un delito. Aquí es autoría directa de los que accionaron, que viene a ser Cáceres, y de los que supieron lo que estaba pasando, los que escucharon los gritos de auxilio de 20 minutos y que no hicieron nada por evitar eso, especialmente los que estuvieron en el cuarto de al lado
y ahí estaba Jocelyn. Entonces, ¿de qué están hablando? Y cuando el exministro Carrillo dice que hay 12 policías, 12 vinculados al tema, y después Zapata dice que son oficiales, y sucede que les dan la baja, que no sabemos a quiénes ni qué rango tienen, y les dan la baja y se acabó el problema, muerto el perro, se acabó la rabia. Entonces, ese es el Ecuador. Ahora, no sé si me permiten seguir con otro tema que esté sabroso. Sí, doctor, por supuesto. La vinculación de candidatos a las elecciones seccionales. ¿Qué es lo que dice Zapata? Esto es de Ripley. O sea, en el Ecuador todos los días deberíamos comenzar, no sé cuándo, a hacer un informe que diga de Ripley Made in Ecuador. O sea, solo del Ecuador, porque en el Ecuador, solo en Ecuador se dicen las barbaridades que se dicen. Dice, el informe de inteligencia sobre los candidatos vinculados al narcotráfico puede ser público, dice, y no necesariamente mantenerse como reservado mientras dure la etapa de instrucción fiscal. O sea, es una brutalidad. Porque el informe tiene que ser reservado en la etapa de indagación previa. Indagación previa, que todavía no le entregan ni siquiera a la fiscalía. Cuando se pasa de la etapa de indagación previa y se pasa a la etapa de instrucción fiscal, ya en ese momento los informes y los documentos pueden ser públicos. ¿Y por qué dice el ministro esta brutalidad? Y no necesariamente mantenerse como reservado mientras dure la etapa de instrucción fiscal. No se puede mantener reservado ese informe, porque en la etapa de indagación previa tiene que mantenerse reservado. Y luego dice que se trata de postulantes de ideas en 6 provincias, con lo cual calza con Villavicencio. Pero luego dice, verán, esto sí es, por favor, siéntense bien en las sillas. El ministro recalcó que se pretende evitar que el crimen organizado penetre en las futuras autoridades seccionales. Estamos 11 de enero. Estamos 12 de enero. Estamos 12, 19, estamos a 26 días, 19 y 12, 31, 26 días de las elecciones. En 26 días, ¿se puede resolver este caso? Entonces, ¿cómo es que va a evitar que el crimen organizado penetre en las futuras autoridades seccionales? No lo pueden hacer, porque tendrían que caminar, tendrían que mandarse a traer un avión de esos que fabrica Estados Unidos, supersónicos, para caminar de esa manera, salvo que quieran abusar del tema de la flagrancia, donde la flagrancia se entiende que es el cometimiento del delito en presencia de uno o más personas, y se descubre inmediatamente, lo dice el artículo 527 del Código Orgánico Integral Penal. Pero también dice cuando se encuentren documentos relativos a la infracción recién cometida. Entonces, por ahí de pronto en el informe anexan un papel y la fiscalía dice que hay flagrancia. Y como hay flagrancia, porque es toda una interpretación que en el Ecuador se ha hecho lo que les da la gana en este tipo de cosas, mañana sucede que les tiran, intentan ver qué hacen con la gente que está involucrada en este tema. Pero la ley orgánica electoral, artículo 108 del Código de la Democracia, dice: las candidatas y candidatos no podrán ser privados de la libertad ni procesados penalmente, desde el momento de la calificación hasta la proclamación de resultados, ni enjuiciados, salvo los casos de delito flagrante. Ahí puede ser que se agarren, delitos sexuales, violencia de género e intrafamiliar. Entonces, por ahí le pegan una estirada como jeve al tema de la flagrancia para ver cómo la aplican, porque si no, lo que dice el ministro Zapata, que se pretende evitar que el crimen organizado penetre en las futuras autoridades seccionales, sería una tomadura del pelo, porque ¿cómo van a evitar si este rato ya no pueden evitarlo? ¿Por qué? Por mandato del mismo Código de la Democracia. No lo pueden evitar, ahí está el 108 del Código de la Democracia para que alguien que quiera leerlo. Entonces, show barato, porque lo único que va a salir de esto, que lo mandan por debajo, porque por mucho que digan que es reservado el informe de la policía, se van a filtrar cositas que les interesa. Entonces van a decir, de los 6 candidatos, de los 8 candidatos, de los 10 candidatos, 8 son de UNES, y uno es de acá y de acá. Entonces la gente comienza a razonar de una manera, reacciona a la inducción. Entonces dice, yo no voto por los de UNES porque esos han sido narcotraficantes. Ese es el gran objetivo. Yo si con alguien tengo discrepancias sobre la forma en que gobernaron el país, es con la Revolución Ciudadana, porque no aprovecharon una cantidad de cosas que pudieron haberlo hecho, pero yo no soy envenenado
ni soy una persona que me voy a dejar comer el cuento como quieren comerse al cuento. O sea, en una suerte de maniqueísmo, porque eso es lo que están haciendo, maniqueísmo. Entonces, esto es lo que está pasando en el Ecuador, Y hay otros temas que si quieren los seguimos analizando. Doctor, sin duda alguna al presidente de la República ni sus expresiones ni sus denuncias se les cree, ¿no? Él está acostumbrado simplemente a lanzarlo y luego decir, ay, me equivoqué, me confundí, me faltaron pruebas, me lo dijeron, es que me llamaron, es que me falta. Y ya lo hemos visto con algunas denuncias que él ha hecho cuando la gente no ha hecho lo que él ha querido como él ha querido, ¿no? Como fue el caso en la Asamblea y las denuncias de coimas que él mismo en su momento presentó y que después se retractó. Jaime. Doctor, me gustaría tocar el tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No sé si podamos ir por ese lado, porque me gustaría poner justamente unas declaraciones que dio el asambleísta Luis Almeida en este programa la semana anterior, donde justamente salpica esta investigación que ha hecho el asambleísta Luis Almeida al actual presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Nos podemos ir por ese tema? ¿Le parece? Pero claro, pues si eso está fresquito como el pan recién salido del horno. Escuchemos las declaraciones de Luis Almeida. Sería pues inmoral de mí que yo no proteste por esto. Es el pueblo ecuatoriano que le van a cobrar estos 124 millones de dólares y que el gobierno se haga del ojo tuerto el señor Lasso, porque este es un aliado de él que necesita recursos para comprar más gente. ¿O qué? ¿Qué inmoralidad? Mientras no hay medicinas, mientras no hay atenciones de chalecos a los policías, no hay para comprar balas, no hay para comer en el Ecuador. El señor Ulloa con el señor Ceballos se llevan pues 124 millones de dólares. ¿Y qué se puede hacer para detener eso? Nada. Primero que el Procurador General del Estado proteste, que sí lo ha protestado. El anterior, no sé si el de ahora tenga que hacerse de la vista gorda, por eso es que los organismos siempre tienen que ser independientes. Pero esto es totalmente injusto, totalmente injusto, es un escándalo. ¿Cuál sería el beneficio que tiene el presidente del Consejo de Participación Ciudadana dentro de este proceso? Pero es el abogado, pues mi querido amigo, y es el que está atrás de todo. ¿Cuánto pues, es el porcentaje de un abogado? Hay que ver, pues, a mí me contó uno de los ex jueces que hablé el fin de semana que ofrecían el 40%, que ofrecían el 50% con tal que cobraron. Pero eso es cuando tenía 22. Ahora que tiene 124. Han de estar trabajando pues a 80-20. Tú quédate con 20 del principio, que también fue ilegal, y el resto me lo llevo yo. Oiga, el señor Ulloa no le alcanzará para gastárselo nunca en su vida, ni para sus tataranietos, los tataranietos, los tataranietos, ni inclusive ni para los yatros. Siendo consejero de Participación Ciudadana, Hernán Ulloa defendía el caso de Bancomex, ex Filambanco en Manabí, y donde justamente están pidiendo una reparación de 124 millones de dólares, doctor. ¿Qué hay en eso que estamos viendo que ahora sale a la luz pública detrás de todo esto? Es que ese es el gran problema de la gente, que o te pones la camiseta del Estado, y más que del Estado, la camiseta de la dignidad, o no te la pones. Yo he recibido, no voy a decir nombres, propuestas, porque no creo que soy del montón, propuestas de defensa de casos penales o de casos en general, que me hubiera forrado de plata. Yo me he puesto a pensar, ¿y qué hago con una imagen que tengo bien ganada durante tantos años? Y mañana aparezco de abogado de fulano de tal. Y que no son tampoco gente del narcotráfico, no me refiero. Pero no puedo. O sea, no puedo tirar al tarro de la basura mi imagen, pero a la gente les vale lo mismo, pues. Están de abogados de fulano, pasan al otro lado. Mire lo que tenemos en el delegado ante la Consejo de Seguridad de la ONU, el doctor Hernán Pérez Luz. Perito de las transnacionales en todos los arbitrajes, a nombre de las transnacionales, defendiendo a las transnacionales como perito, para que se perjudique al Ecuador en miles de millones de dólares. ¿Le parece a usted correcto eso? O sea, ya, si quieren ser así, porque siempre hay la posibilidad de que existan gente de esa naturaleza, pues entonces defínanse, pero no hagan esto cuestión ambivalente, que va al currículum. Ex representante, miembro del Consejo de Seguridad Permanente de la ONU. Chuta, qué lindo, pero ¿y cuando le serviste a Occidental y a Perenco para que le metan la mano al Ecuador? También pongan el currículum en esos.
pon el currículo. Entonces, esta gente se olvida, pero en el tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social hay muchas cosas que decir sobre esa materia. O sea, no sé si me permite que le haga una reseña rápida y después caigo al tema actual. Verá. Está bien. Dice la Constitución, artículo 179, que el Consejo de la Judicatura se integrará, y ojo al castellano que voy a utilizar, que no es mío, sino que está en la Constitución. Dice, se integrará por 5 delegados y sus respectivos suplentes. ¿De qué funciones? De la Corte Nacional o instituciones, Corte Nacional de Justicia, Fiscalía General, Defensoría Pública, Función Ejecutiva y Asamblea Nacional. Delegados y sus respectivos suplentes. Entonces, claro, presentaron 15 personas de 5 ternas, por lo tanto, había que elegir de cada terna el principal y el suplente. Así de sencillito, el principal y el suplente. Para no hacer el champús que hicieron después, por pícaros. Entonces, cuando designaron al Consejo de la Judicatura, la función ejecutiva tuvo su principal y su suplente. La Asamblea Nacional lo mismo, que fue Fausto Murillo, y su suplente El Celi. La Fiscalía lo mismo, la Defensoría lo mismo. Y ¡oh sorpresa! La Corte Nacional de Justicia tuvo su principal, María del Carmen Maldonado, pero no tuvo su suplente de la Corte Nacional de Justicia porque les descalificaron. En la fase de impugnación, le sacaron del baile a María Rosa Merchán y a Julio Enrique Arrieta. Entonces, el Consejo de Trujillo, de ingrata recordación, todavía el pueblo no tiene idea lo que nos quedó debiendo Trujillo, los daños que hizo al Ecuador. Entonces, ¿cómo resolvieron el tema? ¿Qué debían haber hecho eso? No hay una terna de 1, pues. Si impugnan a 2, tenían que pedir que completen la terna para poder escoger de 3 a los 2, al principal y al suplente, sino que como había la intencionalidad de designar a María del Carmen Maldonado, porque era concuñada de la esposa del presidente Moreno, clarito, eso es castellano. Entonces, descalificaron a los 2 y se quedó solo ella. Y entonces, cuando fue a designar el suplente de María del Carmen Maldonado, le pusieron a Álvaro Francisco Román, que era de la terna de la Fiscalía. Él no podía ser suplente de María del Carmen Maldonado. No podía, imposible. Y luego, porque era violación constitucional además. Y luego, ¿qué pasa cuando renuncia María del Carmen Maldonado el 2 de febrero del 2022? Entonces, ¿quién debía sustituirle? Nadie, pues, porque no podía sustituirle nadie, porque nadie venía de la terna de la Corte Nacional de Justicia. Álvaro Román no venía de la terna de la Corte Nacional de Justicia. Podían haber encargado transitoriamente, como lo dice el artículo 262 del Código Orgánico de la Función Judicial. Podían, incluso mire que es tan claro este artículo, dice, el Pleno se integrará, Pleno del Consejo de la Judicatura, con sus 5 miembros o por quienes le sustituyen. Será presidido por el delegado del presidente de la Corte Nacional de Justicia, y en caso de ausencia o impedimento de por su alterno. Entonces, y en caso de ausencia o impedimento de ambos por el miembro que designe el Pleno. Pero viene el tema. Delegado del presidente de la Corte Nacional de Justicia. No dice delegado de la Corte Nacional de Justicia. Dice del presidente. Y eso también dice en el caso del artículo 179 de la Constitución. Dice de ternas enviadas por el presidente de la Corte Nacional de Justicia, cuyo representante lo presidirá. Cuando mandaron la tercera terna, armó relajo el Consejo de Participación Ciudadana y dijeron, es que no ha mandado el Pleno, sino el presidente. Pero si lo que dice el artículo 179 de la Constitución y el artículo 262 del Código Orgánico de la Función Judicial es que será presidido por el delegado del presidente de la Corte Nacional de Justicia. Y armaron relajo y se prestó en los medios un juez de la Corte Nacional de Justicia a armar relajo. Y a decir que eso no puede ser, que tienen que convocar al Pleno. ¿Qué es lo que hizo Saquicela, a quien no lo defiendo? Saquicela dijo, yo no me compro el pleito, convoco al Pleno para que el Pleno resuelva. Y el Pleno primero ratificó que era el presidente el que tenía el derecho de mandar. Y luego, como les dio la potestad de opinar, aprobaron la última terna. O sea, les tapó la boca al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y mandaron la cuarta terna. Porque, fíjese usted, Carlita y Jaime,
La Corte Nacional de Justicia ha enviado 4 ternas. 22 de febrero del 2020, 22, 16 de mayo del 2022, 22 de agosto del 2022 y 16 de diciembre del 2022. 4 ternas. Y las 4 ternas con pretextos baladíes se las devolvieron el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Por qué? Porque no querían que se nombre a nadie más que siga en el cargo Fausto Murillo de manera inconstitucional. ¿Por qué inconstitucional? Porque él fue vocal por la Asamblea Nacional, donde vinieron de la Asamblea Nacional algunos candidatos. La Asamblea Nacional mandó a Fausto Murillo, a Elsie Celi y a Jorge Benalcázar. Entonces, violaron la Constitución y ya va a cumplir el 2 de febrero, 4 de febrero, va a cumplir un año Murillo usurpando funciones. Eso es incluso un delito, abrogación de funciones. Y entonces mandan y se arma el revolú porque la Corte Nacional la Corte Constitucional en una sentencia les dijo que hay que nombrar lo más rápido posible al presidente de la Corte del Consejo de la Judicatura y que para tal efecto tiene que considerar las ternas de la Corte Nacional de Justicia. Y entonces sucede que comienzan a hacer un show barato, pero de esos así de a perro. Comienzan a hacer un show, a decir y al final concluyen que lo que pasa es que no se pusieron de acuerdo, que no hubo consenso. Eso no existe, el nuevo consenso no existe. Es como la elección del Papa, que lo pongo como ejemplo. Cuando hay la elección del Papa, los encierran a los cardenales, les pasan la comida y no salen, ahí tienen que dormir y no salen hasta que no nombren al Papa. Aquí se fueron de vacaciones con licencia porque están de candidatos y candidatas a nuevamente ser miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, muchísimos de los que son miembros de este consejo. Y entonces sale Ulloa a tomarle del pelo a todo el Ecuador. Y sale Ulloa a decir, lo que pasa es que sí podemos reconsiderar. ¿Con quiénes quieres reconsiderar? ¿Con los que están con licencia? O sea, está previsto en el ordenamiento que suspendan una licencia, vengan, voten y se regresen otra vez con licencia. Eso no está previsto, porque esto puede incluso anular la elección del presidente del Consejo de la Judicatura. Entonces, no, pero podemos reconsiderar. ¿Y por qué no actuaron responsablemente cuando tuvieron la terna? Que es más, esa terna, la última, pasó ya a la fase de impugnación. Por lo tanto, ya no tenían opciones. Por último, aunque se hubieran tenido que sortear. Pero no, venir con que no hay consenso. O sea, no hay consenso y sigue el que no tiene por qué estar sentado allí. Y la Corte Constitucional tiene esto en sus manos para pronunciarse. Fueron a la audiencia toda esta gente a hablar pavadas, paja. Pero es otra prueba más para la Corte Constitucional, que le ha fallado al Ecuador desde que fue instaurada la actual Corte Constitucional, que además están allí, que entraron por la ventana, porque fueron designados de manera mixta por el Consejo de Participación de Trujillo y por una comisión que estaba conformada conforme dice la Constitución, pero que le metió la mano a Trujillo y que además destituyó a la anterior Corte Constitucional cuando no tenía potestad el Consejo de Participación Ciudadana de Trujillo de destruirlos. Entonces, este es el país del caos, del relajo. Entonces tenemos este tema donde, ¿y ahora cómo convalidamos el tema si están de candidatos los que tienen que reconsiderar? Y mientras tanto se van para las calendas griegas. Y ya vendrán otra gente, porque en estas elecciones se van a elegir miembros del Consejo de Participación Ciudadana, porque esto lo aprobó el pueblo el 4 de febrero del 2018 en la consulta, y se reformó la Constitución. Tienen que ser elegidos. Entonces, Ulloa ya el 5, el 6 de febrero, cuando se pronuncian los resultados, ya Ulloa está fuera del baile y dejó haciendo la trastada, ya se hizo popó en el piano, en la tapa del piano. ¿Y qué responsabilidades le van a dar? Cuando la Corte Constitucional no debe demorarse un día y destituirlo, porque no se puede permitir que tengan este tipo de actitudes y que se han burlado del Ecuador con un Consejo de la Judicatura que no tenía lo más mínimo, se violó el principio de legalidad. Entonces, la Corte Constitucional está haciendo un proceso de verificación de cumplimiento de la sentencia. ¿Con qué va a salir la Corte Constitucional? Con el mimado del presidente Lasso, que estuvo en la campaña con Lasso, Hernán Ulloa.
porque él no es una persona desconocida, él estuvo ahí, codo a codo con Lazo en la campaña eleccionaria. ¿Qué va a decir? Entonces, es un caso grave que se han burlado del Ecuador. Es como cuando los jueces de la Corte Nacional de Justicia que fueron destituidos de forma absolutamente ilegal e inconstitucional, la Corte Constitucional llegó a la conclusión de que hubo violación constitucional, pero que no podían regresar a sus cargos. O sea, ¿qué es esto? O sea, yo te voto y que después el Estado, que somos todos en términos económicos, le paguen la indemnización a los jueces que los votaron. Aquí es lo mismo, o sea, está actuando como presidente del Consejo de la Legislatura y como miembro, como vocal del Consejo, dando legalidad a las votaciones, porque solamente son 4 los de la argolla. Hernán Ulloa, ¿y qué pasa después? Nada. Bueno, doctor, Hernán Ulloa sin duda alguna ha demostrado ser un servil del gobierno, pero el tema del Consejo de Participación Ciudadana es bastante grave, porque imagínese con esta consulta popular, vamos al supuesto no consentido de que esa pregunta de quitarle las competencias al Consejo de Participación Ciudadana gane. Lo que va a pasar es que las autoridades que están ahí sentadas, como usted dice, puestas a dedo por la ventana, se mantengan, ¿no? Y bueno, pues eso no es lo que quiere la ciudadanía. La gente quiere una elección responsable, una elección transparente, en base a procesos, como debe de ser. Y ahí viene la importancia de analizar el porqué de esta pregunta, ¿no? Pero eso es obvio. Pero usted se imagina, o sea, que a usted le hagan una, usted como que dice, bueno, ya me lo hicieron. Te hacen 2, ya se le comienza a subir la sangre por los pies. Pero 4 veces le rechazan la terna a la Corte Nacional de Justicia. Entonces viene la pregunta, ¿querían cambiarlo a Fausto Murillo o no? No. Que además vino de la terna de la Asamblea Nacional y él por norma constitucional no puede ser presidente del Consejo de la Judicatura. Entonces, ¿qué querían? Armar el relajo, y ahí sí no dice nada. Ahí sí no aparece la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, no aparece nadie para decir aquí hay un atraco y de pronto hay vínculos con el narcotráfico y no sé qué. Ahí no pasa nada. O sea, háganse popó en la tapa del piano y no pasa nada. O sea, pero además, mire este otro tema. El presidente acaba de conformar una comisión de 8 personas para que tengan a su cargo el estudio de las reformas al sistema de pensiones ecuatorianos. Y lo nombra como presidente de esta comisión, que estará liderada por Augusto de la Torre. 20 años sirviendo al Banco Mundial. Y hace poquito hizo un estudio en el Banco Mundial sobre el tema este de las jubilaciones y las pensiones, más o menos atacándolo al problema, diciendo que hay que subir los montos de las afiliaciones y que no se puede tener ese número de jubilados, que hay que subir el número de años para la jubilación, y lo nombran precisamente a él, una persona absolutamente neoliberal. Y al decir neoliberales quiere decir sin nada de sensibilidad humana, porque el neoliberal le vale un carajo, eso solo 20 cifras. Y punto. ¿Quiénes más integran? Algunas gentes desconocidas, pero mire usted qué coincidencia. Integra Eduardo Carminiani Valencia, el abogado de Danilo Carrera. Sí, y además, esta persona, una persona que siempre ha defendido a las transnacionales en los temas de discusión sobre violaciones en el Ecuador. Conmigo tuvo un debate, me parece que fue él, en el Marriott, aquí en Quito. Pablo Lucio Paredes, otro miembro. Más neoliberal que Pablo Lucio Paredes no puede haber. Entonces, con gente de ese tipo, crean esto para analizar la sostenibilidad. Mire esa palabrita, sostenibilidad y viabilidad financiera y fiscal del sistema de pensiones. O sea, incluso fiscal. Fiscal quiere decir los aportes del Estado. O sea, están poniendo en duda lo que dice la Constitución sobre el tema de que el Estado tiene que aportar. Y entonces van a tener este trabajo hasta el mes de mayo. Pero con esto están violando una cuestión, pues. Están violando el principio del tripartismo en el tema del seguro social. ¿Por qué? Porque el seguro social está integrado no solamente por el Ejecutivo, sino por los empleadores y los trabajadores. Entonces, el Estado se hace cargo de esto y quiere hacer un proyecto de ley sobre esto. El proyecto de ley peligrosismo, y voy a explicar por qué. Porque aquí incluso confunden, el artículo 368 de la Constitución dice, el Estado normará, regulará y controlará las actividades relacionadas con la seguridad social. Pero el Estado no es el gobierno. El Estado no es el gobierno.
Pero ahí viene el peligro de siempre, que nuevamente lo pongo en el tapete. Qué peligroso que es en el Ecuador la institución de la colegislatura, de ser colegislador el presidente de la República. Porque él puede mandar cualquier proyecto de ley. Viene la Asamblea, le aprueba el proyecto con reformas, regresa, el presidente hace un veto parcial y tiene que la Asamblea reunir 2/3 partes de los votos para ratificarse en su texto. Entonces, no es un colegislador cualquiera, es un verdadero dictador, y no me refiero a Lazo. El presidente es un dictador que impone su criterio en la legislación, porque es muy difícil conseguir 2/3 partes de la votación para imponer, para que la legislatura se imponga en su texto que salió de la Asamblea. El que verdaderamente tiene a su cargo la legislación es el presidente. Por eso es que en muchos casos es importante que la Asamblea no apruebe nada para que el presidente no tenga la opción de no vetar, sino de vetar parcial o totalmente. Entonces de esa manera no se corta. Esta es una de las cosas que hay que cambiar en el Ecuador. Y otra cosa que hay que cambiar, Carlita y Jaime, y esto es de una profundidad enorme, lo que voy a decir. Es de una profundidad pero enorme. ¿Cuál es? El tema de una institución que tenemos en el Ecuador, que la elaboraron y la metieron a la ley, en el ordenamiento jurídico, pensando en bien, pero realmente es una institución jurídica que tiene que desaparecer. ¿Cuál es? La acción de repetición contra los jueces que han emitido sentencias y que luego de sentencias condenatorias han cambiado a sentencias absolutorias. Entonces, si alguien dictó una sentencia condenatoria en materia penal y después viene una sentencia absolutoria, tiene que inmediatamente ejercerse el derecho de repetición contra el juez que dictó la sentencia la primera. Entonces, ¿qué pasa? Cualquier persona presenta una apelación y esa apelación prácticamente es imposible que la conviertan esa sentencia condenatoria en absolutoria, porque se van contra los panas, los amigos de la corte, porque los revientan y les hacen pagar una indemnización de Padre y Señor Nuestro. Entonces, voy a poner un ejemplo. Fue sancionado penalmente Freddy Carrión por un delito que prácticamente es imposible que lo haya cometido, porque es un delito difícil de probarlo y con un peritaje peor. Sacas que un peritaje sirve para otras cosas. Pero viene el tema. Está el recurso de apelación. Ya hubo la audiencia, todavía no sabemos el pronunciamiento. Pero viene el tema. Si los jueces lo absuelven a Freddy Carrión tiene que comérselos a los que lo sentenciaron. Y todos los jueces piensan 2 veces. ¿Cómo hacemos para mantenerlo preso? Porque si no le perjudico a mi pana que tiene la oficina en el cuarto de al lado. Entonces esta institución de la acción de repetición es terrible, porque no la... Mire el caso Singue. O sea, seguirá en la cárcel Freddy Carrión. Claro, entonces en el caso Singue, por ejemplo, ¿qué debía haber dictado el tribunal? La sentencia absolutoria, porque ahí no hubo ningún delito, pero se fueron por las ramas. Es que lo que pasa es que es nula la sentencia porque el informe de la contraria fue extemporáneo. También es cierto. Pero lo lógico y lo decente y lo jurídico era que dicten la absolución. Porque por la bronca Jorge Glass. Claro, pero si estaban en la sentencia absolutoria, entonces los condenaban a los jueces de primera instancia que paguen la indemnización. Doctor. Entonces esta institución de la repetición se ha convertido en una rémora, en algo que es contrario más bien, contrario porque la gente, los jueces, por espíritu de cuerpo se autoprotegen. Pero cuando el presidente, para no perder el hilo, el presidente está hablando de esta comisión para que trate este tema de la sostenibilidad del sistema de pensiones, dato del día de hoy, faltan medicinas en el IES, el 37.9%, o sea, 38 prácticamente por ciento, no existe de medicinas, pero no de medicinas cualquiera, pues mi querido Jaime, de medicinas básicas en el IES. Mientras tanto, la propaganda, la salud, fuimos a visitar el hospital Eugenio Espejo en persona, el presidente, y ya por dicho de paso ya apareció el vicepresidente, parecía que estaba perdido, lo habían extraditado o alguna cosa, pero apareció de pronto, si ha estado en el Ecuador el vicepresidente. Estaba de vacaciones. No, pues vacaciones, año, 8 meses, no. Entonces, y fueron a visitar, pero vayan con un cargamento del 38% de las medicinas básicas que faltan en el Seguro Social.
vayan con ese cargamento y les creemos que están trabajando para la seguridad social. Mientras tanto, la propaganda, el narcotráfico, lo de aquí, lo de más acá, pero el pueblo ya tiene que ir abriendo los ojos y entender que las cosas se resuelven mejorando la educación política y el conocimiento. Se nos agota el tiempo. Tengo dos temitas que todavía no los hemos tocado. Bueno, la denuncia que hace Luis Almeida contra el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, que siendo consejero de Participación Ciudadana y Control Social, él estaba defendiendo este caso de los 124 millones de dólares. ¿En qué delito podría incurrir el señor Hernán Ulloa? A ver, primero, él es funcionario público y el funcionario público no puede ejercer esa profesión, salvo la cátedra universitaria. Entonces, esto es grave. Esto es grave porque él prácticamente está desacatando una norma del ordenamiento jurídico y obviamente ese desacato lo puede llevar a la prisión incluso. El tema es sumamente grave, pero además lo descubre, o sea, le quita un velo de la cara, uno de los tantos velos, porque no es el único, y lo destapa ante la ciudadanía como una persona ambivalente, que esté en el Consejo de Participación Ciudadana porque una de las funciones del Consejo de Participación no solamente es nombrar autoridades de control, es también combatir la corrupción. Y la corrupción es ponerse a servir los intereses de un banco como abogado, mientras ejerce la presidencia de un Consejo de Participación que debe combatir la corrupción. Ahí hay dos Hernán Ulloa, lo que decían antes en unos cómics del universo de hace muchísimos años. Ese es el otro yo del doctor Merengue. Los que tienen años como yo se han de acordar del otro yo del doctor Merengue. O sea, dos. Aquí hay dos. Cuando quiero soy abogado y cuando quiero no soy abogado. Pues en este caso es Ulloa, ¿no? Ulloa, pues. El otro yo. Pues está podrido. No, pues Ulloa son dos Ulloas. Pues. El Ulloa que defiende y el Ulloa que es presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Y también hay tres Ulloas. El Ulloa que voy y viola la Constitución para que no se posesione de presidente del Consejo de la Judicatura, el que tiene que estar al frente del Consejo, que es el delegado del presidente de la Corte Nacional de Justicia. Lo que pasa es que también les falta pantalones a muchos funcionarios. Yo quisiera por alquilar... Y lo que hizo la Asamblea esta semana es quitar esa placa que le ordenó el juez. Pero qué juez de aperros, o sea, un juez esa es otra institución que hay que modificarla. Pues. No puede un juez de cualquier parte de la República, abajo el pretexto de garantías constitucionales, votar abajo una decisión del primer poder del Estado, de la primera función del Estado. O sea, pero sí lo pueden en otros casos y más bien los apadrinan. Como pues, doctor. Le voy a presentar algo que el presidente de la República, no sé si usted está enterado, el día de ayer decidió no acatar la orden de un juez. Mire. Pero es un delito. Aquí está. Lo puso en un comunicado de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República. Dice, en el Twitter de Guillermo Lasso dice, cuando los jueces actúen como deben, nosotros acataremos sus órdenes. Ese es el tuit del presidente Guillermo Lasso, que hace retweet. Vamos con el comunicado oficial de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia de la República, que dice lo siguiente, Carlita. Ya basta. COSEPE toma resoluciones ante decisiones judiciales que atentan contra la seguridad del Estado. Tras la decisión tomada por el juez de Santo Domingo, José Javier Julián Herboso, de disponer el traslado de la persona privada de la libertad, Freddy A., alias Anchundia, desde el CPL Guayas número 3, La Roca, Centro Privado de Libertad, al Centro Privado de Libertad Santo Domingo número 1, el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, COSEPE, resolvió. 1. Negar el cumplimiento de la decisión del juez y no acatarla. 2. No se trasladará a esta persona privada de la libertad y se dará todo el respaldo al SENAI. 3. Solicitar la revocatoria de dicha decisión del juez. 4. Levantar la reserva de esta resolución del COSEPE para que sea de conocimiento público. Ya basta, no permitiremos que se usurpe la paz y tranquilidad del Ecuador. A ver, el tema no es nuevo. El tema no es nuevo. Cuando en la Asamblea Nacional invitó
en uso de sus funciones constitucionales, invitó a que vayan algunos ministros de Estado a la Asamblea a dar cuenta de sus actos. El presidente, y esto está documentado en Twitter también, el presidente ordenó que sus ministros no concurran a la Asamblea Nacional. Eso solamente lo puede hacer un dictador. Pues está violando la Constitución. Violando la Constitución. En este caso, ¿qué era lo correcto? Que haga lo que dice en el punto 3, me parece que es. Que apele de esta decisión del juez. Que apele. Y se atenga a los resultados de la apelación. ¿Por qué? ¿Por qué en el otro caso, que destituyeron los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, vino un juez de Santo Domingo, coincidencialmente de la misma provincia, de Santo Domingo, y dijo, la destitución no cabe, y por lo tanto sigan el cargo y más bien pongan esta placa? O sea, ese es el otro, ahí hablemos del otro yo el otro yo del Ecuador. Los unos que cumplen, los otros no me da la gana de cumplir. Entonces, ¿cómo es esto? Pero además, ¿qué función del Estado puede decirle? ¿Qué pasa si mañana el presidente emite alguna resolución o un decreto que deba ser de obligatorio cumplimiento y alguien en el Ecuador diga, no me da la gana de cumplir? Mientras yo no me permítame apelar y yo no cumplo y esto está mal hecho y lo de más acá. Que puede ser que tenga la razón porque la justicia está prostituida desde hace muchísimo tiempo. Por eso es que la justicia es un bien que se compra, no en un supermercado, sino en un sitio de baja calaña. Ahí se compra la justicia. Prácticamente los gobiernos, cuando llegan al poder, no se acomodan si no tienen un contralor propio, un fiscal propio, en este caso un Consejo de la Judicatura propia, una Corte Nacional de Justicia propia, una Corte Constitucional propia. O sea, no pueden funcionar porque lo que tienen que garantizar son dos cosas: impunidad para lo que hacen y persecución a los que están en contra. Ese es el arte de la política en el Ecuador, el arte. La política como la conciben los que crearon esta cuestión de la política, el hombre, el son politicón, Aristóteles y toda esa gente. La política es una ciencia primero, es una ciencia que tiene que estar al servicio de que la gente pueda tener mejores condiciones de vida. Pero no, la política no puede ser el arte de la zapada, del pronunciamiento dual. En este caso sí, y en el mismo caso, en este caso digo no. Entonces no me gusta. En este sí me gusta, en este no me gusta. En este yo cumplo con que la Corte, la Asamblea me llame a mis ministros, en otra les prohíbo que no vayan. Entonces hacen lo que les da la gana. Ayer cuando concurrieron a la Asamblea Nacional, ante la Comisión de Justicia por el caso del Gran Padrino, estaban con risas de burla los delegados del gobierno que estuvieron ahí. Risas de burla. Yo hubiera querido ser presidente de esa comisión y le pegaba un parón de carro al ministro que estaba allí. Le decía, señor, si usted va a burlarse de aquí, tenga la bondad de largarse de aquí. De que usted respete esta sala. Entonces, ahí viene, por ejemplo, lo que decía hace un rato que no lo terminé de decir. ¿Cómo no quisiera ser presidente de la Corte Nacional de Justicia un día para llamar a una conferencia de prensa y ponerlos, pero de cromo, a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana? Porque también pelean, pero pelean con guantes de seda, pelean con algodones. O sea, cuando hay que defender la institución a la que se preside o se representa, hay que defenderla con todo lo que hay que defenderla, para que no se les ocurra volver a tapar ese tipo de cosas. ¿Por qué no ha dicho nada la Corte Nacional de Justicia, por ejemplo, sobre la creación del Consejo de Fiscales? Entonces la Corte también, yo de presidente de la Corte hubiera dicho, yo también quiero que se cree un Consejo de Jueces, para que no me evalúe el Consejo de la Judicatura. ¿Por qué va a evaluarse, autoevaluarse el Consejo de los fiscales, la Fiscalía? Pero la Corte le evalúa el Consejo de la Judicatura. ¿Por qué la Defensoría Pública tiene que ser evaluada por el Consejo de la Judicatura? Y no pueden autoevaluarse, solo la Fiscalía. Pero sáquenla, abran algo, demuestren que tienen pantalones, carajo. Y háganse valer. Mire el tema de Yunda para terminar. No sé si ya estamos terminando. Sí, ya estamos terminando, doctor. Ya. Si no les gustaba el candidato de Yunda, actúen a tiempo. Estamos a pocos días de que ya se den las elecciones y convocan audiencia el Tribunal Contencioso Electoral para ver qué hacer con el caso Yunda. ¿Por qué? Porque va en primer lugar en las encuestas. O sea, ¿qué quieren? ¿Descalificarlo para que vaya
para que vaya posiblemente el que fue candidato a binomio de Lazo en las elecciones del 2017. Es lo que quieren. Entonces, o sea, este país ya no aguanta más, pero cuidado. Así como alguna vez dije lo siguiente, y está escrito en piedra, cuidado con que el 50% de la gente no coma, porque el otro 50% de la gente no va a poder dormir. Y se está dando en el Ecuador lo que dije hace años. Voy a decir otra cosa. Cuidado con que se les duerma, en este caso el león. Porque en algún momento va a despertar el pueblo y puede pasar lo que pasó en Colombia cuando como punto culminante de la manipulación democrática y electoral, lo mataron a Gaitán. Eso dio origen a la creación de la guerrilla. Cuidado con que mañana entremos en una espiral de violencia. Cuando se vea que la Fiscalía no hace nada en ciertos casos y en otros tiene una velocidad supersónica, la Contraloría no existe para casos que son realmente necesarios que los analice. La Corte de Justicia le tiene miedo a muchos temas. La Corte Constitucional es un tiro al aire. No se sabe cómo se van a pronunciar, porque ellos han hecho barbaridades en la Corte Constitucional. Y entonces, el Ecuador está trabajando todos los días en ir a un TLC con China. Y eso es violatorio del artículo 322 de la Constitución. 422 de la Constitución. ¿Y entonces por qué? Porque no podemos ir a una instancia. No podemos suscribir un tratado en el que Ecuador ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional en materia comercial y contractual. Más claro no canta un gallo. Un TLC tiene sus capítulos que tienen que ver con el arbitraje internacional. Entonces que también la Corte Constitucional se va a declarar loca y va a decir lo que no dijo. Entonces este país está construido con babas, que un rato de eso se estalle y nos estalle en la cara. Cuidado con jugar tanto, porque después las cosas se resuelven en las calles. Se resuelven en las calles. Y entonces es el gran problema del Ecuador. Pero necesitamos baños de verdad. Por eso necesitamos de medios digitales como Ecuador en Directo. Para descubrir la verdad, no para taparla. Para que el pueblo mejore su educación política. Para que entienda quiénes lo gobiernan y por qué los gobierna esa gente. Y a qué intereses sirven. No tienen puesto la camiseta del Ecuador. Nunca la han tenido puesto. Por eso no confían en el Ecuador y sacan la plata para paraísos fiscales. Y esos son los que gobiernan el Ecuador. Ya vamos como regalo de fin de año. Va a ser el 2% de impuesto a la salida de divisas para el fin de año. O sea, saquen la plata donde quieran. Porque incluso ellos saben que con la política económica que están llevando, puede ser que en algún momento se ponga en peligro la dolarización. Entonces vamos a entender la causa. Saquen la plata. Y sin pagar más que el 2% y después seguirá bajando. Porque este país, si no tiene un sostenimiento fuerte, económico, interno, en base a nuestras propias fortalezas, esto se acaba. Necesitamos dólares frescos. Y el gobierno hace propaganda y dice moratoria petrolera. Y el ministro Santos dice hay que hacer actividad petrolera en el suroriente. Pero si el presidente ya le dijo que no va a hacer, que hay moratoria en los 16 campos. O sea, el ministro Santos está en otro país. Está en otro país, está de ministro de Energía de, no sé de cuál, de Absurdistán, de algún país está. Entonces, pero mejoremos la educación política. Aprovechemos que estamos en una coyuntura que no se ha dado. Yo tengo mis años. Esto que se da con los medios digitales, esto es una bendición de Dios. Esto es una cosa increíble, porque la verdad puede fluir. Les voy a poner un ejemplo. ¿Cuántas denuncias hubieran pasado los filtros de Ecoavisa, de Teleamazonas, del Comercio, de los otros medios? Ninguna. Estaríamos en la nebulosa sin saber qué pasó. Hoy nos intercambiamos, viene el Twitter, que sabemos lo que dijo fulano, mengano, vamos atando cabos y vemos cómo se articula el poder político y el poder económico. Entonces, esto tiene que ser el comienzo, la vigencia de los medios digitales tiene que ser el comienzo para que en el Ecuador impere la verdad y para que construyamos un país más serio y que no nos dejemos tomar el pelo en las elecciones, como lo que dije sobre el tema de esta cuestión de que toda una enmienda constitucional para que el Consejo Nacional Electoral vigile que se cumple el 1.5% de que tengan inscritos los movimientos políticos, cuando es una norma del Código de la Democracia. O sea, más tomadura del pelo ya no puede haber. Y de esas, todas las preguntas son tomaduras del pelo. Por eso,
hay que decirle no rotundo a todas las preguntas y cuidado con que algún partido o movimiento político de los que se dicen que defienden el pueblo comiencen a decir, vota por esta sí, por esta no, ahí lo confunden al pueblo. No, porque esto tiene que ser el plebiscito para calificar la gestión de Lasso que nos ha tenido, los romanos hablaban de circo y pan, pero nos ha tenido solo con circo porque ni siquiera pan hay. Entonces, hay que decirle no al que nos ha metido el circo todos los días. Doctor, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo jueves. Nos vemos el próximo jueves y no saben el gusto que me da verlos. Igualmente. Así es que, un abrazo. Chévere, nos vemos el próximo jueves. Esas sonrisas para mí son el mejor premio al esfuerzo que hacemos acá. Gracias. Así es que nos vemos el próximo jueves y ahí estaremos nuevamente para ponernos la camiseta del Ecuador. La camiseta del Ecuador. No se olviden que hay equipos de fútbol en el mundo, Italia es el ejemplo de eso, que a veces se dejan ganar porque les compran los de las firmas de los pronósticos deportivos. Eso pasa en la política. Hay mucha gente que... Yo dije un día respecto de un gobierno, no lo voy a repetir porque no quiero entrar en ese tema por lo pronto. Hay mucha gente que pone las direccionales a la izquierda, pero va a la derecha. Pueblo ecuatoriano, no mires las direccionales, mira a dónde llevan el carro. No las direccionales, porque por las direccionales van a salvar la patria. Pero en la práctica, lo que dijo Jesús, por sus obras los conoceréis. No por la boca, por la boca. Por eso hay ese pensamiento sufí y termino. La palabra agua no calma la sed. Es una palabra. Calma la sed el agua. El agua real y concreta. Calma la sed de justicia, la justicia real y concreta, no la paja, no el show. Y aprender a controlar los recursos del Ecuador para que seamos un mejor país. Gracias y perdonen que nos hemos alargado, pero es un disfrute estar con Ecuador en directo. Yo no Gracias puedo a usted, doctor. Estoy en una adicción, no es culpa mía, es culpa de ustedes. Gracias al doctor Augusto Tandazo, como todos los jueves aquí en Los Especialistas.